cordial saludo. Damos inicio a nuestra sustentación de nuestro proyecto pedagógico titulado Estrategia Pedagógica Intercultural basada en el diálogo de saberes para fortalecer la identidad cultural en estudiantes de tercero grado. Las participantes, Angie Vanessa Ruano Quirós, María Ligia Chamorro Choquín y quien les habla, Clara Sofía Márquez Camacho. Nuestro asesor, Luis Alfonso Aya Velandia. Nuestra línea de interculturalidad, educación intercultural. Índice de presentación. Nuestra presentación se organiza en 12 apartados: introducción y contexto, problema e investigación, pregunta y objetivo, justificación del estudio, marco referencial y teórico, marco legal y normativo, metodología e instrumentos, estrategia pedagógica, resultados, diagnóstico, resultados, evaluación, discusión de hallazgos, conclusiones y proyecciones. Contexto e introducción. Nuestra investigación se desarrolló en la sede de San Cayetano, en la institución educativa Carlos Albán, en el municipio de Timbío, Cauca. Se trata de un contexto rural profundamente diverso, donde conviven distintas identidades dentro de una misma aula de clase. Trabajamos específicamente con el grado tercero, un grupo conformado con 24 estudiantes. La composición, 10 estudiantes campesinos, 5 estudiantes venezolanos, 8 estudiantes urbanos y una indígena, Misar. Nuestro punto de partida fue la observación sencilla pero reveladora. Estos niños y niñas llegan al aula cargando un vasto capital de saberes familiares, comunitarios, historias, prácticas de siembra, recetas, relatos de los abuelos, que sin embargo rara vez son incorporados de manera sistemática al currículo formal de nuestra institución. Esta desconexión entre lo que el niño vive en su casa y lo que la escuela reconoce como válido fue precisamente el punto de partida de nuestro proyecto. Siguiente. Problema de investigación. El problema que identificamos parte de un modelo pedagógico predominantemente un currículo tradicional y estandarizado que no incorpora explícitamente la diversidad cultural del aula, que ignora las particularidades de los estudiantes campesinos, indígenas, inmigrantes y que termina invisibilizando los saberes familiares y comunitarios dentro del proceso de enseñanza formal. Esto generó lo que llamamos una desconexión crítica, una fractura sistemática entre el saber escolar y el saber vital del territorio. Las historias, la oralidad, las prácticas comunitarias quedaban fuera de la dinámica del aula, sin que existieran puentes pedagógicos entre la escuela y la realidad familiar de los estudiantes. El impacto sobre los niños y niñas era evidente: debilitamiento de la motivación escolar, del sentido de pertenencia, dificultades para expresar su origen e identidad cultural con seguridad y orgullo, y un riesgo real de asimilación cultural que terminaba negando la identidad propia del niño, con afectaciones directas sobre su autoestima cultural y su participación en clase. Siguiente, por favor. Pregunta problematizadora y objetivo general. A partir de este problema, formulamos la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo una estrategia pedagógica intercultural apoyada en el diálogo de saberes puede fortalecer la identidad cultural en los estudiantes de grado tercero de una institución educativa del municipio de Timbío, Cauca? Nuestro objetivo general: implementar una estrategia pedagógica intercultural apoyada en el diálogo de saberes para fortalecer la identidad cultural en estudiantes de grado tercero de una institución educativa del municipio de Timbío, Cauca. Siguiente, por favor.
objetivos específicos y justificación. Para alcanzar este propósito general, trazamos una ruta de investigación organizada en 4 fases. La primera, caracterizar, identificar el nivel inicial de identidad cultural en los estudiantes mediante el diagnóstico sociocultural. Segunda fase, diseñar, construir una estrategia didáctica intercultural que integre escuela, familia y comunidad local. La tercera fase, aplicar, ejecutar actividades que vinculen los saberes escolares con los conocimientos del territorio. La cuarta fase, analizar el impacto de la estrategia en el fortalecimiento de la identidad cultural del grupo. ¿Por qué este estudio? Reconocimiento de tradiciones, historias y oralidad como fuente legítima de conocimiento académico. Necesidad de cerrar una brecha entre el saber vital del estudiante y el currículo formal escolar. Fomento de un entorno donde los niños aprendan sin negarse sus raíces campesinas, indígenas o migrantes. La escuela rural como espacio de diálogo donde la identidad cultural es el motor del aprendizaje significativo. Siguiente, compañera. Bueno, tenemos para esta investigación un marco referencial y unos antecedentes. Desde la perspectiva internacional, tenemos a Mejía 2024, el cual se situó en la investigación de las dinámicas de unir fuerzas y el estar juntos en la escuela en alumnos del segundo ciclo de secundaria. Ríos y Paredes 2023, quien hizo el intercambio de ideas en el Colegio de Campo chileno, una prueba de enseñanza para las culturas. Hernández y López 2022, los cuales crearon unos relatos del pueblo y cómo se hacen los niños con identidad. Desde la perspectiva nacional tenemos a Giraldo 2022, en el cual se contaron cuentos de la tierra y quiénes somos en las escuelas del campo antioqueño. Ruedas y Vargas 2021, en el cual se dieron a conocer los saberes campesinos y la pedagogía intercultural en las escuelas rurales de Santander. Palacios 2023, en el cual se trajeron a colaciones a esta investigación los sonidos viejos y cómo se ven los niños en el Cesar. Desde la perspectiva local, que es en nuestro municipio de Timbío, Cauca, Chamorro 2021, quien nos trae un diálogo de saberes indígenas en la escuela rural de Timbío, una experiencia de pedagogía intercultural. Tunubala y Falla 2021, el cual trajo un currículo situado con niños MISAC, experiencias de ciencia desde el territorio. Peleas 2022, los cuales crearon una memoria afro y pedagogía, recuperando saberes con los niños de Puerto Tejada. Estas actividades, esta aplicación, estas investigaciones trajeron el incremento de la participación y el fortalecimiento de la autoestima de cada uno de los niños, un aprendizaje significativo rural y la mejora de la convivencia escolar. Desde un marco teórico y conceptual nos hemos apoyado en el constructivismo social de Vygotsky y en el aprendizaje significativo de David Ausubel. ¿Para qué los trajimos a ellos a esta investigación? Para dar fe y para apoyarnos en ellos desde teorías muy antiguas, que el aprendizaje se hace dentro del aula y se hace recogiendo, uniendo las diferentes actividades, las diferentes culturas, las diferentes formas de vivir. El aprendizaje experiencial y la de David Cole y la pedagogía crítica de Paulo Freire, quien nos dice desde a dónde podemos crear este aprendizaje y cómo lo podemos hacer integrándonos, trayendo a colación nuestras diferentes vivencias. Y la identidad cultural de Stuart Hall y el diseño universal de Dua, Russell y Mayer, quienes nos dicen en dónde, en qué población, en qué edades y qué es lo que pasa, que dentro de estas edades o de diferentes poblaciones se puede hacer un diálogo de saberes, se puede crear conocimiento. Tenemos el marco legal y el sustento normativo desde la parte internacional, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la declaración de la UNESCO, que nos dice que la diversidad cultural es un patrimonio común de la humanidad y que es un factor de desarrollo, en la Convención de Derechos Humanos del Niño, el derecho a disfrutar de su propia vida.
de la cultura y de su religión, hasta incluso del propio idioma que manejan dentro de las diferentes culturas. Desde la parte nacional, la Constitución Política de 1991, el reconocimiento y la protección de la diversidad, la Ley 115 de 1994, la Ley General de la Educación, que establece la pertinencia y el respeto por los grupos étnicos, la Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, el que quiere garantizar el derecho a la identidad cultural. Y desde la parte local, el decreto 804 de 1995, la atención educativa para grupos étnicos y el proceso de etnoeducación integrales, el decreto 1421 de 2017, el cual reglamenta la educación inclusiva y la atención a la diversidad dentro del aula, y el DBA lenguaje castellana, estándares para grado tercero, que promueve la oralidad tradicional. De la metodología de investigación tenemos un enfoque cualitativo, el cual se orienta a comprender los significados y las realidades culturales de cada uno de los actores, y desde la perspectiva en que se vive el paradigma sociocrítico, que busca la emancipación y la transformación desde la práctica pedagógica mediante la autorreflexión y el compromiso social, y la investigación-acción, que es un diseño cíclico y colaborativo que permite actuar sobre la realidad para mejorarla, integrando la teoría y la participación docente. Tenemos una estructura del proceso metodológico que tiene 4 fases: diagnóstico, diseño y acción. Dentro del diagnóstico tenemos la caracterización sociocultural y la detección de las necesidades de la identidad, el diseño, la planificación colectiva de la estrategia intercultural y diálogo de saberes, la acción, la implementación de talleres que se construyeron con la comunidad y con las diferentes participaciones, el colegio, los niños, las personas mayores, y la reflexión, la cual se hizo la evaluación y del impacto y la sistematización de la información y de los hallazgos que se obtuvieron. La metodología no solo describe la realidad, sino que también busca transformarla desde la práctica pedagógica que se da dentro del aula, validando los saberes del territorio como recursos de aprendizaje. La población muestra instrumentos. Tenemos 24 participantes, 10 campesinos, 5 niños venezolanos, 8 niños del sector urbano y un indígena Misak. Para la recolección de información tenemos el cuestionario sociocultural, el cual nos hizo la caracterización inicial del territorio, del entorno familiar, el diario de campo pedagógico, en el cual se hizo el registro sistemático de las observaciones durante la acción, la mochila de evidencias, el cual nos mostró las producciones artísticas, los relatos escritos, y el grupo focal, que se hizo con 10 estudiantes sobre percepciones y significados. Estos instrumentos de recolección de información se validaron por jueces expertos y se evaluó la claridad, la coherencia, la sensibilidad cultural y la pertinencia y la ética. Diseño y estructura de los talleres. Se tuvieron en cuenta 8 factores sobre saberes del territorio, los relatos, la integración de estas personas mayores que nos contaron muchas cosas, las prácticas agrícolas, sobre cómo trabajaban las personas en el campo, los saberes de identidad, los sabores de identidad, la gastronomía. Habían estudiantes que de pronto ya hace muchísimo tiempo no habían comido sus platos típicos, las fiestas que se celebraban dentro de cada una de sus culturas, los diálogos sabedores, las experiencias artísticas y el encuentro intercultural. En cuanto a los resultados de la caracterización sociocultural, revelaron un capital cultural activo, pero desconectado con la interacción escolar formal. Encontramos que estudiantes campesinos mostraban vínculos profundos con el territorio, el campo y la estructura familiar. Los estudiantes venezolanos, en cambio, tendían a silenciar o minimizar sus propios referentes culturales. Y la identidad Misak se expresaba mediante dibujos sobre su manera de vivir
en su territorio. Frente a estos hallazgos, el diseño pedagógico respondió a 4 líneas de acción. La integración de relatos locales como las leyendas y las narraciones de Timbío. La vinculación de la gastronomía, incorporando platos típicos, regionales y venezolanos. El reconocimiento de cosmovisiones, valorando los saberes ancestrales y campesinos. Y el uso de multilenguajes a través del dibujo, la escritura, la expresión artística diversa. Vale la pena mencionar, según el Diario de Campo, los docentes mostraron expresiones identitarias espontáneas, incluso antes de la intervención formal. Canciones tatareadas en voz baja, comentarios sobre prácticas culinarias referentes al río, al monte, al campo, lo que confirmó que esos saberes culturales estaban activos, pero carecían de un espacio reconocido para expresarse dentro del aula. Implementación y evaluación de la estrategia. Durante la implementación observamos una transformación progresiva de la dinámica escolar. Registramos una participación cada vez mayor de los estudiantes para compartir sus saberes previos, mayor seguridad narrativa al relatar sus historias familiares y tradiciones de su territorio de origen. Una interacción intercultural marcada por el diálogo respetuoso entre estudiantes, campesinos, urbanos, la niña indígena Misak y los migrantes, y una apropiación creciente del territorio, reconociendo los elementos geográficos y culturales de Timbío como parte de su identidad. La mochila de evidencia recogió el testimonio material de este proceso, dibujos de la familia, de sus cultivos, relatos de las leyendas del duende, recetarios gastronómicos regionales, entrevistas a los abuelos y sabedores, producciones artísticas sobre símbolos culturales y los escritos sobre la historia de San Cayetano. En el grupo focal, un estudiante resumió con sus propias palabras lo que significó este proceso, como que se sintió orgullosa de contar de dónde venía y que ahora sabía que sus cuentos, los que había escuchado de sus abuelos, también tenían importancia en la escuela. Otro estudiante de origen venezolano relató que sus compañeros lo escuchaban con atención, entusiasmo y respeto, y que eso lo hizo sentirse orgulloso de ser venezolano y valorarse más. Estas voces confirman que la estrategia no solo transformó el aula, sino la manera en que cada niño se relaciona con su propia historia. Discusión de resultados. Al poner en diálogo nuestros resultados con la teoría, encontramos coincidencias muy claras desde Vygotsky y Ausubel. Confirmamos que los saberes familiares funcionaron como mediadores culturales que permiten una conexión real entre el currículo escolar y el saber vital del estudiante. Desde Kolb vimos cómo la estrategia facilitó el ciclo de aprendizaje experiencial, desde la práctica cultural como la gastronomía o los relatos hasta la conceptualización de la propia identidad. Desde la identidad intercultural crítica de Walsh, comprobamos que el proceso trascendió lo meramente decorativo para un reconocimiento real de la diversidad como un proceso político y social de posicionamiento. En cuanto a los recursos pedagógicos fundamentales, validamos que los saberes comunitarios y familiares no funcionaron como simples anexos, sino que el núcleo mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implicó también un cambio en la relación docente-estudiante hacia un diálogo horizontal, donde el propio docente aprende del territorio. Un hallazgo que no habíamos previsto al inicio de la investigación fue que la estrategia no solo fortaleció a los estudiantes, también transformó miradas pedagógicas de los docentes y activó la participación corresponsable de las familias y los sabedores comunitarios, ampliando el
alcance del proyecto mucho más allá del aula. Conclusiones y proyecciones. Podemos concluir que en el diálogo de saberes, incorporado de manera sistemática a la práctica pedagógica, constituye un motor esencial para fortalecimiento de la identidad cultural en contextos rurales. Nuestra investigación demuestra que la diversidad no es solo un hecho social, sino un recurso pedagógico capaz de transformar la relación entre la escuela, la familia y el territorio. A partir de estos hallazgos, proyectamos 3 líneas de trabajo a futuro. La primera es la institucionalización de esta estrategia del proyecto educativo institucional para asegurar su sostenibilidad y su coherencia curricular en el tiempo. La segunda es la producción de estos recursos didácticos contextualizados que recojan los saberes locales y regionales del territorio. Y la tercera es la réplica territorial de este modelo en otras instituciones del Cauca para fortalecer una red más amplia de educación intercultural. También tenemos unas referencias bibliográficas en el cual se ha apoyado esta investigación. Muchísimas gracias.